especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Bendiciones y bienvenidos a Reflexiones de Vida. Mi nombre es Nelson. ¿De qué se trata Reflexiones de Vida? Bueno, nuestro propósito es querer compartir los testimonios de personas que van a estar aquí con nosotros compartiendo lo que el Espíritu Santo ha hecho en sus vidas. Ese es el objetivo principal de Reflexiones de Vida. Esta, por ser la primera vez, voy a compartir el testimonio de nuestra anfitriona, porque es ella quien es la que originó esta página y la que está llevando a cabo este proyecto, y al cual yo también, hermana Jamie, aprovecho para darle las gracias y le doy la bienvenida a nuestra primera entrevista. ¿Cómo está? Gracias, Nelson, estoy muy bien. No, gracias a ti por ser parte de este proyecto, por haber sido obediente al llamado de Dios y servirle a Dios de esta manera tan maravillosa. Gracias a ti, gracias a tu esposa. Amén, amén. Bueno, y a ustedes también los queremos invitar para que también se conecten todos los miércoles a las 7:30 p.m. Nuestra hermana Jamie estará haciendo su Facebook Live en la página Reflexiones de Vida, donde también estará compartiendo la palabra, que seguramente va a ser de mucha ayuda, de mucha edificación para muchas vidas, pues el Espíritu Santo podemos estar en el lugar que menos pensado y Él puede tocarnos y puede cambiar instantáneamente nuestra vida. Bueno, y para comenzar esta entrevista, hermana Jamie, yo quiero tomar de referencia el Éxodo, porque nos queremos basar siempre en la Biblia para hacer todo lo que vamos a hacer durante la entrevista. Amén. Y yo me voy al Éxodo, Éxodo 13:14, donde vemos que Dios manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel. Pero Moisés le pregunta a Dios: y cuando yo llegue y me pregunten quién me mandó, ¿quién les digo que me mandó? A lo que Dios contesta: diles que te mandó el Yo Soy. ¿Quién es Jamie Castillo? Bueno, Jamie Castillo es una persona como todos, alcanzados por misericordia de Dios, por su gracia, su infinito amor. Y creo que soy una persona que ama la presencia de Dios, que anhela que todos conozcan la presencia de Dios, así como yo he conocido al Espíritu Santo, que otros le conozcan, si es posible, aún más de lo que yo le he conocido, porque Él es tan extenso que yo no he llegado ni siquiera, yo creo que solo he llegado a las orillas de ese río. Yo sé que hay más. Amén. Amén, seguramente que sí. Y para comenzar, tal vez podíamos hablar un poco de su infancia. Creo que uno de los problemas principales que tenemos nosotros los padres actuales, los millennials, es que no esforzamos a nuestros hijos, o los empujamos más bien a que comprendan o entiendan, o los llevamos a la iglesia para que ellos también se empiecen a formar en los pasos de Dios. En Mateo 19:14 encontramos la palabra donde dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, y no se los impidáis. Hermana Jamie, ¿usted tuvo algún referente en su infancia que la introdujera hacia los pasos de Dios, o tuvo algún role model, como decimos aquí, un modelo, quien la llevara? Usualmente, usted sabe, son nuestras abuelas, nuestros padres, especialmente en nuestros pueblos, son nuestras abuelitas las que nos están empujando, ¿verdad? ¿Usted tuvo a alguien quien la llevara a ese momento? Sí, la verdad que sí. Fueron mis abuelos. Tuve ejemplos, no precisamente me condujeron por el camino, simplemente fue el testimonio de ellos, el ejemplo de ellos, y que ellos pudieron introducir a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a la familia. Fueron los primeros. Y una tía, creo que fue una mujer clave para que yo pudiera saber qué era el Evangelio. Oh, increíble, increíble. Bueno, pero después de eso creo que todos tenemos un encuentro. Usualmente llegamos siempre a los pies de Cristo, un poco dañados a veces por las circunstancias de la vida. No todos tenemos la oportunidad de nacer en el seno
de una familia cristiana. Vemos en Hechos 9, donde Pablo, camino a Damasco, tiene un encuentro por primera vez con el Señor, donde se le aparece y Pablo le pregunta: Señor, ¿tú quién eres? A lo que el Señor le responde: yo soy a quien tú persigues. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque vemos que a raíz de eso la vida de Pablo cambió. Sí. Vemos que él era un perseguidor de la iglesia, prácticamente perseguía a todos los que hablaban el evangelio, a los discípulos, incluso hasta llegó a matar, por lo que tengo entendido. ¿Cómo fue ese encuentro ese día que usted, qué estaba haciendo? Porque me imagino que ha de haber sido algo que de repente pasó, ¿no? Bueno, al menos a mí así me pasó, o estaba tal vez bajo de algún proceso. ¿Cómo fue ese encuentro que estuvo con nuestro Señor? Bueno, Nelson, yo conocí a Cristo a mis 12 años, pero en realidad fue un encuentro bonito, porque yo sé que fue el Señor el que me llamó y sentí su presencia. Yo era una niña, tenía 12 años, estaba en una banca allí sentadita y de repente hicieron el llamamiento y paso al altar. Entonces, cuando abro mis ojos vi que estaba allí, era una niña, tenía apenas 12 años, pero después de eso sucedieron una serie de cosas. Tú sabes que cuando uno está joven, y peor cuando eres un niño, como que te falta mucha madurez en muchas áreas. Y luego, como te digo, cuando no hay una persona, como dijiste tú, que esté ahí siempre constante, porque a veces nuestros padres cometen el error de ir a la iglesia, pero no llevan a sus hijos a la iglesia o no les enseñan profundamente como ellos conocen, ¿verdad?, acerca de Jesucristo. Y creo que eso fue lo que pasó conmigo. Mis abuelos, mi tía, todos ellos conocían del evangelio y nos llevaban a la iglesia, pero pocas veces se sentaron con nosotros y nos explicaron que el evangelio era más allá de ir a la iglesia, que existía algo más. Y la verdad es de que mi encuentro con el Espíritu Santo fue maravilloso. Mi primera experiencia la tuve en una detención. Allí fue mi primera experiencia, te cuento. Yo tenía años de ser cristiana, pero como te digo, mi encuentro, como lo tuvo Pablo con el Señor, fue allí. Y entonces conozco al Espíritu Santo allí sin saberlo, sin entenderlo, porque yo creí que yo me estaba volviendo loca. Imagínate que escuches una voz que nunca has escuchado de la nada y te preguntes: ¿y quién me habló? ¿Quién es? Y Pablo le decía: ¿quién eres, Señor? ¿De dónde viene esta voz? Aunque en el fondo de su alma él sabía que era el Señor, porque él le dice: ¿quién eres, Señor? Entonces creo que eso nos llega a pasar a todos en determinado momento, que por más torcido que haya andado nuestro camino, sabemos que es el Señor el que nos está hablando y nos está llamando. Y fue en una detención, Nelson, que yo conozco al Espíritu Santo. Wow. Y el Señor me dice, yo estaba acostada en medio de dos mujeres y esas mujeres son testigos de lo que ocurrió. Y escucho esa voz que me dice: levántate porque te he traído a predicar a esta nación. Y me quedo impactada, me sentía tan pequeña, ¿no? Yo sentí literalmente, Nelson, que un humano me levantó. Yo dije: ¿será que un oficial de migración me levantó? ¿O qué hice? Pero cuando abrí mis ojos no era nadie. Entonces yo sabía que yo estaba teniendo un encuentro con el Espíritu Santo, aunque no estaba segura si yo era digna. Ves que nos han enseñado un evangelio de que no cualquiera puede tener el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios dice que todo aquel que quiere el Espíritu Santo, que lo anhele, que lo busque, que Él vendrá y se derramará en él. Entonces fue allí donde yo tuve mi primera experiencia, pero en realidad cuando yo experimenté a fondo acerca del Espíritu Santo fue en un ayuno. Fue en un ayuno, Nelson. Yo pasé buscando al Espíritu, yo veía a las mujeres, yo llegué a una iglesia donde el Espíritu de Dios se movía muy diferente de donde yo venía. Y mira, Nelson, cuando yo llego a esa iglesia y vi que la gente danzaba, hablaba en lengua, que el Espíritu de Dios se movía, ver un pastor lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y es mi pastor hasta el día de hoy. Wow. Ver un pastor lleno del Espíritu Santo y no estás acostumbrado a eso, pero a la misma vez te gusta, eso te motiva y te da la curiosidad de conocer más y conocer mujeres tan llenas del Espíritu Santo. Amén. Que tú nunca te habías mezclado con este tipo de personas. Estas mujeres, yo decía: Dios mío, yo quiero saber, yo quiero recibir, yo quiero sentir y palpar lo que estas mujeres tienen. Pero yo sabía que en mi corazón habían cosas que yo tenía que entregarle a Dios. Amén, wow. Quiero decirte algo: si no le entregas a Dios esas cosas que están allí mal,
el Espíritu Santo no puede venir porque Él es santo, Él Amén. es puro y limpio. Y bueno, lo que pasa ese día de que yo pasé meses buscando el Espíritu de Dios, yo creo que pasé como unos 6 meses y el Espíritu de Dios nada conmigo. Y yo decía, ¿será que a mí no quiere Él nada conmigo? ¿Será yo estaré tan sucia que Él no me quiere? Sí. Lo que pasa es de que Él estaba en un proceso de limpieza. Pues un día, Nelson, se derramó el Espíritu Santo y de hecho te lo cuento y yo siento la presencia de Dios ahorita que te lo cuento. Wow, aleluya. Un día vino el Espíritu de Dios y vino una hermana en un ayuno, unas hermanas se reunían en ayuno y todo, maravillosos ayunos, lo que Dios hacía era bello. Nos reuníamos a lo que nos reuníamos, a buscar la presencia de Dios. Cuando tú te reúnes con personas así, pero te reúnes a lo que vas, ¿no? No a hablar de nadie, no nada de eso, Amén. sino que a buscar la presencia de Dios, Correcto. el Señor se manifiesta, porque dice que cuando estamos reunidos en su nombre, o sea, que estamos reunidos por Él, es allí donde Él se manifiesta. Y sabes, Nelson, se derramó el Espíritu de Dios ese día. Y me dijo la hermana, dice el Señor, que te entrega lo que le estás pidiendo, pero tienes que cuidarlo. Y cuando eso pasó, yo empecé a hablar en lenguas de la nada. Yo empecé a hablar en lenguas. Wow. Entonces, y está escrito que una de las evidencias del Espíritu de Dios es que tú vas a hablar en lenguas. Wow, qué increíble. Y entonces yo hablé en lenguas por primera vez. Yo decía, ¿qué es esto? Sí. Esto es el cielo, esto es maravilloso. Los que te ven, decían cuando fue el Pentecostés, esos están locos, están hablando medo y están hablando otros lenguajes que no son los de ellos, no son estos judíos, no son estos gentiles, y están hablando otras lenguas. Y yo creo que eso es lo que pasa ahora, que la gente cuando te ve hablar en lenguas cree que estás loco, no pueden entender, y a algunos les da miedo, ¿verdad? Sí. Entonces a algunos hasta les da miedo, pero en realidad esto es maravilloso, Nelson. Así fue como yo tuve mi encuentro con el Espíritu Santo, y te podría decir que cada día yo tengo un encuentro con el Espíritu Santo, pero esos fueron mis primeros encuentros con Él. Como tú dijiste, Pablo, pues ese día tuvo ese encuentro, tuvo que bajarse del caballo, ¿verdad? Bueno, lo bajó la presencia de Dios y quedar ciego, ¿verdad? Entonces a veces nos bajan del orgullo, del ego. Tenemos que bajarnos de esas cosas para poder recibir el Espíritu Santo. Entonces ese día fue maravilloso, Nelson. Por primera vez yo supe que era hablar en lenguas y decirle a esas personas que lo busquen. Si no fue hoy, mañana, que lo busquen en el ayuno, que lo busquen en la oración, en la congregación de los justos. Pero un día el Espíritu de Dios llegará y lo llenará. Wow, la verdad que es muy, muy emocionante, y lo que usted dice es muy cierto, porque yo todavía no he podido experimentar el hablar en lenguas, pero es algo que uno desea, porque uno puede ver reflejada en las otras personas cómo se llena del Espíritu Santo, y es algo increíble que tal vez uno no puede experimentar, pero el hecho de que una persona esté llena del Espíritu Santo es algo contagioso. Amén. Es algo increíble que le da a uno, por ahí de repente siente cientos hasta esas calambres, se le correntadas, y dice, wow, Amén, ¿esto qué es? A mí me pasó la primera vez que también yo pienso que conocí al Espíritu Santo, porque así fue como pasó. Pero wow. Bueno, hermana Jamie, siguiendo con el Éxodo, yo quiero seguir hablando de Moisés, porque para mí creo que es uno de mis personajes favoritos, cuando es él, el rey David. Y podemos ver ese momento cuando Moisés habla por primera vez con Dios, de lo que estamos hablando ahorita, pero es algo que es sobrenatural, en esa zarza, ¿verdad? Podemos ver cuando Dios se manifiesta por medio de esa zarza ardiendo y le habla a Moisés. Pero también podemos ver en la Biblia otros profetas, discípulos que también experimentaron cosas sobrenaturales. Lo que usted decía, hay personas que a veces lo juzgan de loco a uno. Pero en Primera de Reyes podemos encontrar también al profeta Elías. Veíamos que él oraba en medio de una sequía y llovía. Hermana Jamie, yo sé que ya ha pasado un tiempo, quizás desde que usted conoció por primera vez al Espíritu Santo, pero a través del tiempo yo supongo que también usted ha tenido más experiencias. ¿Cuáles son de alguna experiencia que usted diga, esto es increíble, algo sobrenatural? Creo que, sí. Creo que lo más sobrenatural que viví hace poquito, hace unos 6 meses. He estado viviendo cosas últimamente, pero lo que viví esa vez creo que fue increíble. Y tú sabes, y los que han pasado esta experiencia lo saben y me lo entenderán, que tú estés entre la vida y la muerte. Y que estés entre la vida y la muerte porque estás en una lucha, en una guerra espiritual.
y aún más fuerte cuando es contra brujos, ¿me entiendes? Y tú no estás acostumbrado a eso porque estás joven y crees que eso lo vas a hablar, que es que el evangelio consiste en palabra, pero dice la palabra de Dios que esto consiste en poder. Entonces yo tuve una guerra en la que yo no estaba preparada para vivir esa guerra. Y mira que Dios nos abre los ojos, porque como cristianos a veces pensamos, oh no, es que nada me va a pasar, es que creemos que Dios nos va a tener en un pedestal, y Dios no siempre nos va a tener en un pedestal. Sí. Dice que nosotros también somos soldados, parte de una milicia, o sea que vamos a ir a la guerra y vamos a tener que llevar marcas de esa guerra. Entonces así es este evangelio, es una guerra espiritual. Eso que yo tuve que vivir fueron 7 horas atacada por una hueste espiritual enviada por palabras de maldiciones de brujos, ¿me entiendes? Fueron 7 horas, pero lo que sí estoy segura es que no te mata. El diablo no puede matarte. Puede medio hacerte que tambalees y que sientas el golpe, pero no te puede matar. Fueron 7 horas. Pero a las 7 horas, hoy sabes que para mí el número 7 es maravilloso. De hecho es mi número favorito también. Es mi número favorito. Y mira, muchas personas ni van a creer esto, pero yo lo cuento para gloria de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga, el que tenga fe, que crea, y el que es como Tomás, pues que quede igual, pero que sea el Espíritu de Dios el que haga lo que Él quiera a través de esto que estoy compartiendo. Sabes que yo miraba a los demonios decirme, hoy venimos a matarte, y ver el espíritu de muerte y sentir aquello helado y sentir que ya no te puedes levantar del piso, estás hecho un papel en el piso, ya no te puedes parar, que solo es tu mente y tu corazón creyendo en que todavía no es tu hora de morirte, confiando en el Señor, y que dependes de Dios totalmente y también de las oraciones de los que están a tu alrededor. Llegó un momento bien difícil ese día. Mi esposo, yo creo que dijo, no, yo creo que ya, y fue algo de la nada. A veces no entendemos lo que Dios nos avisa. Sabes que Dios me avisó eso. Yo lo vi en la noche a través de visión, pero tenía tanto sueño que preferí dormirme. Wow. Al siguiente día, en la mañana, me sucedió eso. Wow, eso fue estremecedor. Pero sabes lo más maravilloso de eso, que a las 7 horas todo lo que estaba pasando sí acabó. Yo vi cómo literalmente los ángeles de Dios a mi alrededor en mi ayuda, estando yo tirada, y me decían las personas que oraban por mí, di que la sangre de Cristo tiene poder, diga por favor que la sangre de Cristo, ¿y cómo? Y todos me conocen que soy una persona activa, contenta, o sea que no me gusta estar sentada. Entonces ese día fue terrible para mí, y siempre he peleado las batallas de muchas personas. Desde hace muchos años atrás yo he orado por gente y he visto la mano de Dios, pero esa vez yo no podía interceder por mí. Yo solo decía en mi mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y había una esperanza, y es que a mí Dios me ha dado promesas. Dios me ha dado promesas, y esas promesas que Dios me había dado me mantenían viva, allá en mi corazón y en mi mente. Entonces, la verdad, Nelson, de que Dios es maravilloso, y creo que eso fue lo más sorprendente, ver que Dios me librara de la muerte, porque nunca en mi vida me había sentido tan cerca de la muerte. Yo me había intentado matar en mi niñez, pero nunca había sentido que me quisieran matar a mí. ¿Sabes? Es como sentir un enemigo, como que una persona literalmente te ataca, pero tú no sabes por dónde darle porque no lo ves. Pero sí se está sintiendo lo que te está haciendo. Pero gracias a Dios yo vencí esa lucha. Yo sigo en mi casa. Wow. Ningún hechicero, ningún agorero. El Señor dice que Él deshace las señales de ellos en el aire y se desvanecen. Todo lo podemos en Cristo. Si estás sufriendo ataques de hechicería, lo que sea, eres poderoso en Cristo Jesús. Amén. 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 Y agregando un poco a lo que usted dice, si supiéramos, si tan solo nos tomáramos el tiempo tal vez de leer la Biblia, de leer la palabra, de escuchar tal vez a alguien que nos dé palabras de vida, tal vez no pasaríamos por esos procesos, porque muchas personas se enferman, caen, como usted decía que cayó al piso, pero usted sabía, porque ya había experimentado cosas con el Espíritu Santo, entonces ya tenía en mente que no iba a ser ese su final. Pero hay muchas personas que se enferman y como no saben absolutamente nada de la palabra, se dan ya por terminadas. No luchan por sus vidas. Si supieran que tenemos al Espíritu Santo, quien nos respalda, creo que tal vez nuestras batallas y tal vez no existiera tanta enfermedad, incluso ni tanta muerte. En medio de esta pandemia es un gran ejemplo, porque nosotros, bueno, en mi caso, yo he orado
casi diariamente pidiéndole a Dios que nos cuide y ha protegido a mi familia. Amén. He visto personas cercanas a mí en las que se han visto afectadas con esto, pero esto es una prueba. Para mí es una bendición que Dios me tenga a mí aquí con vida cuando Amén, allá sí. afuera hay muchas personas que han fallecido, muchas personas que han perdido su familia debido a esto. Entonces, pero es la importancia de uno mantener esa comunión, ese acercamiento con el Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, hermana Jamie, usted es una persona muy joven. Esta es mi siguiente pregunta. Y por respeto no voy a revelar su edad. Amén. Pero usted no cruza ni siquiera los 30. Y usted tiene una madurez espiritual muy envidiable, tal vez para muchos que ya estamos rebasando ya los 30 y pico de años. Y quisiéramos a veces querer tener, como usted decía, esa dinámica que usted tiene para compartir la palabra, porque la vemos. Gloria a Dios. Y los que no han visitado pueden visitar su Facebook y pueden ver lo que se siente cuando esta guerrera de Dios comparte esa palabra. Es la verdad, es increíble. Pero muchas personas que están jóvenes todavía, cuando comienzan en los pasos de Cristo, piensan que esto es algo aburrido. O cuando incluso uno invita por ahí a un amigo, como ya no hay alcohol, ya no hay fiesta, ya no hay chicas. Sí. Entonces piensan, ay, que la iglesia es aburrida, o es que escuchar a alguien es aburrido. Pero cuando el Espíritu Santo te agarra, uno siente un gozo, porque eso sí, lo he vivido en primera persona, increíble, que cambia totalmente la vida de uno. Sí. Bueno, al menos mi vida cambió bastante. Pero usualmente los jóvenes piensan que esto es aburrido. Yo le hago a usted esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre divertirse en el mundo y gozarse en la presencia del Espíritu Santo? Mira, la diferencia es bastante grande. La diferencia entre divertirse en el mundo es de que, bueno, como cuando tú vas a Disney, un ejemplo. Tú vas a Disney, te diviertes en el parque y haces muchas cosas. Y tú sabes que Disney se ve súper bonito, aunque es un lugar bajo maldición, todos sabemos. Pero es un lugar bonito, ¿no? Con mucha fantasía, todo, algo que te llama la atención. Pero al final del día, tú no te puedes llevar Disney a tu casa. Tú quieres llevarte eso a tu casa, pero ya no puedes llevarte. Solo te quedan los recuerdos que sucedió un día, que lo viviste un día. El gozo de Dios, tú vas a la iglesia, te deleitas, danzas, cantas y todo eso. Pero lo maravilloso de todo eso, que el gozo de Dios tú lo puedes llevar a tu casa, tú lo puedes llevar a donde tú quieras, al menos que tú se lo quieras entregar al enemigo, porque el enemigo te lo va a querer robar. Mira, el enemigo siempre te lo va a querer robar porque sabe que es tuyo. El gozo es tuyo. La diversión es del mundo, se queda allí, pero el gozo es tuyo. Así que la diferencia entre el gozo y la diversión es que el gozo es permanente y la diversión es temporal. Wow, Amén. amén. Sí, eso es muy real, la verdad. Bueno, hermana Jamie, ya para ir cerrando, yo le quería preguntar acerca de sus planes, ¿no? Pero hay algo que yo en el poco tiempo, porque tengo poco tiempo conociendo del Evangelio, es algo que yo he aprendido mucho y lo digo constantemente, que se haga tu voluntad. Amén. Y no la mía. Así es. Por lo tanto, me queda claro que la hermana Jamie nunca va a hacer lo que ella quiere, sino que siempre se va a dejar dirigir por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quiere aquí, aquí, si no, no. Por lo tanto, voy a tener que sustituir por otra pregunta. Hermana Jamie, ¿qué le ha motivado a usted a abrir páginas, segmentos como esta plataforma? Obviamente, yo sé, pero ¿cuál es el objetivo principal suyo en esta plataforma de reflexiones de vida, por ejemplo? Sí, lo que me ha motivado primeramente ha sido la visión de Dios. Es el anhelo de Dios que esta página se abra. Entonces, segundo, ver la gran necesidad, y es que está escrito que esta es la gran comisión, llevar el evangelio. Y si tú no puedes viajar a las naciones, mucha gente critica el predicar el evangelio, dicen que es muy fácil predicar el evangelio por una cámara. Y créanme que no es fácil predicar el evangelio en una cámara. O sea, es fácil cuando ya tú te sientas, pero la gente no sabe lo que tú has vivido durante la semana para poder llevar esta palabra. Puedo verlo en mis pastores, noches de desvelo, gente de Dios. Y la gente dice que es fácil eso. La verdad no es fácil. Es negarse a sí mismo a muchas cosas. Pero
lo que nos ha motivado es esta gran necesidad y saber que si Dios te ha dado una palabra que va a estar contigo, que vas a hacer milagros, y ver también el poder de la oración en unidad, porque yo he visto el poder de la oración en unidad. Es poderoso cuando tú oras, pero qué poderoso es cuando muchos se unen y oran por eso. Tú sabes que con más personas tú sabes defenderte más. Entonces esta es una guerra espiritual. Cuando más tropas, más soldados se unen, entonces hay más esperanza de que puedas ganar esa guerra o esa batalla. Entonces el Señor nos ha movido porque es necesario llevar este evangelio, y Nelson, sabemos que Cristo está a las puertas. Que Cristo está a las puertas, y que dice la Biblia que ya despertemos de ese largo sueño en el que hemos estado. Y reconozco que aún yo he estado dormida en muchas áreas donde Dios me ha dicho que me movilice, y es tiempo de movernos y cumplir el propósito de Dios para el cual nos creó y nos envió a esta tierra, que es llevar su palabra. Dice que Él quiere que seamos vasijas de honra, vasijas que glorifiquen su nombre. Entonces, y llevar este maravilloso evangelio y demostrarle a la gente que Cristo vive, que Cristo viene, y que el evangelio no es solo palabras, sino también es poder, que Dios puede hacer milagros. Amén. Amén. Hay que tomar acción. Hay que tomar acción. No podemos quedarnos. Incluso yo, cuando usted me habló de este proyecto, también dije, bueno, yo también quiero participar en algo, porque en verdad yo creo, como usted decía, que Dios está a las puertas, que Amén. Muy pronto viene. Y yo no quiero haber conocido de Él y no hacer nada por Él. Entonces, para mí fue un proyecto muy llamativo. Yo soy muy tímido para hacer este tipo de cosas porque la verdad nunca lo he hecho. Sí me llama la atención, pero nunca lo he hecho. Pero bueno, hermana Jamie, para cerrar definitivamente ya la entrevista, ¿cuál sería el mensaje que usted le quisiera mandar a todas las personas que tal vez no conocen, ¿no? Incluso las personas que sí conocen de Dios, del Espíritu Santo, pero que se han alejado de Él? ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Mi mensaje para las personas que no conocen de Dios, primeramente, sería decirles de que es necesario venir al Señor y escapar de lo que viene, que esta vida en la que estamos es exageradamente corta y en cualquier momento la quitan, y que esté establecido a los hombres que mueran una vez y después viene el juicio. O sea que más allá nos van a enjuiciar de lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto que hemos hecho en esta tierra, y que si predicamos este evangelio no es para tener feligreses o para tener gente en un templo, no, lo predicamos porque es un mandato de Dios para que todos podamos ser salvos y llegar a un arrepentimiento, reconocer que Cristo es el dueño y Señor de nuestra vida, y decirles que no hay pecado grande ni pequeño. Si Dios, si el mismo Jesús dio su vida por Barrabás, imagínate. La gente se pregunta, pero ¿por qué tuvo que morir Barrabás y no Jesús? Porque Jesús estaba muriendo por el más vil pecador. Entonces Jesús dio su vida por todos, y pues así de fuerte puede ser el pecado que hayas cometido, pero el Señor es amplio y grande para perdonarlo y darte una oportunidad ahora que estamos vivos. Amén. Y para la iglesia, pues decirle a la iglesia que llenemos nuestras lámparas de aceite, que seamos de bendición para otros, y vernos como hermanos, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Hay personas que no te saludan porque tú eres de una denominación y ellos de otra, y eso no es así. Lo que pasa es de que, como dice que somos un cuerpo en Cristo, pero somos como esta mano, ¿verdad? Esta mano es de mi cuerpo y cada dedo es diferente. Así cada ministerio. Hay ministerios proféticos, ministerios evangelistas, y nadie es mejor que nadie. Cada ministerio es importante, y por eso la gente dice, ¿por qué tantas iglesias cristianas? ¿Por qué no hay una sola? ¿Por qué? Porque Dios es tan extenso que una sola iglesia no puede hacer todo lo que el Señor ha designado para esta humanidad. Es por eso que hay muchos ministerios, y tenemos que respetarnos y amarnos, saludarnos donde sea que nos veamos, ¿verdad? Y sepamos, ¿verdad? Porque a veces no sabemos, no conocemos, y sepamos, pero no vernos como competencia, ni qué ministerio es mejor, qué ministerio es peor, y ver a las personas de más o de menos. No, vernos con amor. Dice que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Porque si no nos podemos amar, nosotros que nos estamos viendo, es mentira que amamos al Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias, hermana Jamie. La verdad que yo estoy seguro que esa palabra que usted ha dicho, ese testimonio maravilloso que nos ha dado, va a tocar a muchas personas. Gloria a Dios. Y que esto puede ser también el punto de partida, como decíamos al principio, donde tal vez por medio de este mensaje puede llegar a ese corazón de alguien. No, nosotros no necesariamente tenemos que estar en una iglesia, sino que
el Espíritu Santo puede llegar en cualquier momento y cambiar nuestras vidas si solamente le abrimos nuestro corazón. Amén. Y a ustedes también les damos las gracias porque nos han acompañado a todas las personas que se han tomado el tiempo de ver completa la entrevista. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga y que siga haciendo bastante su obra. Nos vemos a la próxima y les recordamos, cada miércoles a las 7:30 nuestra hermana Jamie estará compartiendo su palabra, sus oraciones, y si tiene peticiones también le pueden llamar no más que todo textear a Messenger para que ella pueda también orar por usted. Si usted no necesita tal vez que digan su nombre porque hay personas que no le gusta, bueno, también podemos orar por usted íntimamente también, como lo podemos hacer. Así es que estamos para servirle. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Amén.